Aquí, ¿no? Bueno, muy buenos días. Perdone mi voz, pero tengo una gripe horrible. Muy agradecido al Senado que haya podido, a su presidente de la comisión, que haya podido recibirme en estos momentos donde Venezuela vive ese momento tan crítico, y agradecer al ministro para que haya estado presente aquí en esta reunión. Y un gran saludo a los honorables senadores. Yo voy a hacer primero una especie de cuento de lo que está pasando en Venezuela, el tema de los medios de comunicación y algunas de las implicaciones que tiene esto a nivel latinoamericano. El tema de la libertad de expresión en Venezuela yo lo podría resumir en una descripción de cómo eso funciona allá. En Venezuela el 40% del territorio solo tiene acceso a medios oficiales. El otro 60% del territorio se tiene acceso a radio y televisión absolutamente autocensurados, porque el organismo regulador de la radio y la televisión en Venezuela, como hay organismos reguladores en todos los países del mundo, es un instrumento de extorsión del gobierno. ¿Cómo funciona? No les renuevan las concesiones a ninguna de las radios y televisoras. Hay 800 radios con concesiones vencidas y la mayoría de los canales de televisión con concesiones vencidas, y no se las renuevan, pero cuando ellos emiten informaciones que son incómodas o que el gobierno considera que son muy negativas, pues los amenazan y actúan no renovando las concesiones. De hecho, la semana pasada ocurrió eso con una radio en San Cristóbal. No le renuevan la concesión, le quitan la concesión porque está vencida y se acabó la estación de radio o la estación de televisión. Eso en cuanto a radio y televisión. Por ejemplo, este último escándalo de los narcosobrinos, como lo llaman allá, en ninguna radio ni televisora venezolana salió nada que tenga que ver con ese tema. Después está el tema de los periódicos. Los periódicos, el gobierno ha comprado los periódicos más grandes, competidores nuestros, como son El Universal y Últimas Noticias, periódicos que quien haya ido a Venezuela los conocía por su nivel de penetración. Esos periódicos ahora son del Estado, y los periódicos independientes que quedan, como es el caso nuestro, algunos periódicos regionales y algunos periódicos pequeños, que podríamos contarlos con los dedos de la mano, tienen unos problemas terribles para el suministro de papel prensa para producir sus ejemplares. En el caso nuestro, desde hace 3 años no nos autorizan divisas para comprar papel, y hemos logrado sobrevivir gracias a la solidaridad de los periódicos del continente. En Colombia, en particular, por Andiarios y por el periódico El Tiempo. Pero esto se suma lo que nos han prestado papel, como el Comercio de Perú, La Nación de Buenos Aires, El Mercurio de Chile, O Globo, El Express de Trinidad, Un Nuevo Día de Puerto Rico, El Universal de México, La Nación de Costa Rica. Todos esos periódicos han permitido que nosotros sigamos produciendo el periódico. Entonces, la situación de periodismo independiente en los medios tradicionales se reduce a estos periódicos que pueden producirse con un suministro muy limitado de papel prensa. En cuanto a Internet, aunque Internet en Venezuela es muy poderoso, el gobierno tiene bloqueadas 2.000 páginas porque publican informaciones contrarias al gobierno supuestamente. Y con las redes sociales tienen unos mecanismos represivos con los tuiteros. De hecho, hay 6 tuiteros presos sin procedimiento en el SEBIN, que es donde llevan a los presos políticos por haber puesto un Twitter. Eso no silencia a los tuiteros, porque hay 4 millones de tuiteros en Venezuela, pero sí los amedrenta mucho, porque por poner un Twitter a una persona, a un estudiante, llega al SEBIN y se lo lleva
a la mazmorra donde tienen a los presos políticos sin juicio, sin ningún tipo de acusación, porque no lo pueden acusar de nada. Esa es la situación de los medios de comunicación en Venezuela. Si ahora tomamos el tema de que hay una elección el 6 de diciembre de diputados, bueno, imagínense el trabajo que tienen los candidatos de la oposición para presentarse, darse a conocer, establecer un debate en todo este mundo de medios controlados en un 95-98% por el gobierno. Es algo verdaderamente una característica de una elección desequilibrada, sin hablar de los otros temas que tienen que ver con la estructura específica del aparato electoral. Y finalmente, quería decir que este tema de cómo el gobierno ha ido reduciendo la libertad de expresión a dejarla en una pequeña ventana es un procedimiento dictatorial que es muy diferente a lo que hacían las dictaduras bananeras del siglo XX. Las dictaduras bananeras del siglo XX, Pérez Jiménez, Trujillo, bueno, todas aquellas, Somoza, Rojas Pinilla, lo que ustedes quieran, ellos cerraban los medios de comunicación arbitrariamente, sin procedimiento, y cercenaban la libertad de expresión de manera absoluta. Esta gente lo hace de una manera mucho más sofisticada, con un manto de legalidad a través de leyes que van aprobando, a través de mecanismos judiciales, a través de mecanismos administrativos, de represión administrativa, a través de la utilización de los tribunales para criminalizar a la disidencia informativa, y van reduciendo el espacio de la libertad de expresión. Este es un tema que no es un tema solamente venezolano, porque es un tema que se convierte en una epidemia en el continente, donde van imitando las distintas políticas de esta gente, como lo hacen en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, y como lo estaba haciendo en Argentina, que espero que eso ahora se revierta un poco. Bueno, esa es la situación de la libertad de expresión en Venezuela, y estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran ustedes que yo amplíe en estos temas. Muchas gracias.